Soberano Dios y Padre, Rey del universo, te agradecemos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Te damos gracias por todas tus bondades, por tu fidelidad, por tu amor, por tu fidelidad para con nosotros al guardarnos, al ayudarnos, al dirigirnos, al amarnos como nos amas. Ruego tu bendición, tu ayuda, ruego tu instrucción para todos los que estamos en este lugar, para cada familia, para cada persona en particular y para todos aquellos hermanos que se conectan a través de la internet, de Conexión Vital Radio. Bendícelos, bendice a todas aquellas personas, Señor, que escuchan este mensaje que sale de este lugar por la gracia tuya. Te damos gracias. Amén y amén. En estos días, el Eterno me llevó una escritura, es una parashá que se llama Vaet Hanan. Vaet Hanan es la parashá número 45 y está comprendida entre Devarim o Deuteronomio capítulo 3, verso 23 al capítulo 7, verso 11. Esa parashá es interesante, pero solamente quiero enfocarme un poco en una porción, que es esa que ustedes ven allí, que es Deuteronomio capítulo 6. Vaya conmigo por favor a su Biblia. Deuteronomio, Devarim en hebreo, capítulo 6, versículo 1 al versículo 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 9. Dice así la escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Hashem, vuestro Dios, mandó que os enseñara. Eso está diciéndolo Moisés, para que los pongáis por obra en la tierra en que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Hashem, tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Diga conmigo, la familia. Y dice aquí, todos los días de tu vida para que se prolonguen tus días. ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a poner en práctica estos mandamientos? Todos los días de tu vida. Dice versículo 3, oye pues o escucha pues Israel. En hebreo es Beshematá Israel, Beshemartá la Azot. Oye o escucha pues Israel y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis o crezcáis o aumentéis, como te ha dicho Hashem, el Dios de tus padres. Versículo 4, oye Israel o escucha Israel, Shema Israel, Hashem vuestro Dios, Hashem es uno. Amarás a Hashem tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Se las repetirás a quién? A tus hijos. Y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta porción es parte de una importante plegaria judía, que es, digamos así, la declaración de fe más importante para el pueblo de Israel, que se conoce como Shema Israel. Shema Israel. Es una de los fundamentos que tiene el pueblo de Israel y la dirección que el Eterno le está dando a través del profeta Moshe, de este maestro de la Torá. Como dicen nuestros hermanos judíos, Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro, reciben estas instrucciones del Eterno, porque el Eterno tiene la intención de guiar a este pueblo a una tierra que Él les prometió, a una tierra de abundancia, a una tierra de gozo, a una tierra donde Dios quería ver a su pueblo muy bien bendecido. ¿Usted sabe que Dios quiere verlo a usted muy bien? Ahora bien, quiero aclarar una cosa. Es importante que nos ubiquemos en el contexto y sepamos que esa escritura tiene un sentido peshat, un sentido literal, que es exclusivamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Por eso hay algunas cosas aquí que están dentro de los cuales salen algunos mandamientos que nosotros no aplicamos a nuestra vida. Por ejemplo, aquí nace el mandamiento de las mezuzot. ¿Saben qué es una mezuzá? Rollito que hay así, que hay en las puertas de las casas judías. Los tefilín. ¿Te han visto cuando nuestros hermanos judíos oran, verdad? Rezan, tienen un cuadrito aquí en la frente y unas correas que salen acá. Eso nace a partir de la interpretación de estos textos. Los sabios de Israel entendieron que esto de atarse en las manos, hay una tira que viene de acá, pasa por el brazo
llega hasta aquí porque el brazo está conectado con el corazón. Un símbolo físico, que la conexión que hay entre las obras de nuestras manos, las acciones, el cumplimiento de los mandamientos y nuestro corazón. Que no hay ninguna obra que tú puedas hacer que no nazca en el corazón, ¿verdad? Entonces, cuando tú amas al Eterno con todo tu corazón, entonces tus acciones van a reflejar ese amor. Tus acciones le hablan al mundo de cuánto tú amas a Dios. ¿Tú amas a Dios? Nosotros los no judíos no tenemos la obligación de usar tefilín, ni de usar mezuzot, ni nada de este tipo de cosas. El pueblo de Israel tiene eso. Las autoridades judías, las autoridades del pueblo de Israel han establecido eso como parte de una tradición ancestral que ellos guardan. Los no judíos no están obligados, y creo yo que no deberían hacerlo si no tienen la preparación y no tienen el fundamento, y sobre todo si no están buscando el camino para vivir una vida judía. Se puede más bien convertir en un tropiezo, en un mal testimonio para nuestros hermanos judíos, y no queremos ser eso, ¿verdad? Los gentiles estamos llamados a ser, como dijo el maestro Rav Shaul de Tarso, que Dios a un pueblo que no era pueblo, a los gentiles de las naciones, va a causar celo en los judíos, en los israelitas. Y el celo no es odio. Celo es que ellos van a ver que estamos cumpliendo con la parte que nos corresponde a nosotros tan bien, que ellos se sorprenderán de ver cómo un gentil que no ha sido mandado a guardar 613 mandamientos está viviendo una vida para Dios de acuerdo a lo que está establecido de parte de Dios para ellos. Viven tan bien su vida sin usurpar la identidad de sus hermanos, pero guardando la fe de sus hermanos. Y eso va a causar en ellos cómo estos gentiles son capaces de amar al Eterno con todo su corazón y guardar los mandamientos. Ya sabemos que hay una diferencia entre nosotros los no judíos y los judíos. Hay unos mandamientos que los gentiles no tienen por qué guardar. Todos los mandamientos los judíos los guardan, pero nosotros no tenemos la obligación de guardar todos los mandamientos tal y como el judío los guarda. Eso incluye muchas cosas, tanto escritas como de la tradición y de la historia del pueblo de Israel. Entonces el Shema es una base fundamental para la fe del pueblo de Israel. Es prácticamente el todo. Si no existiera más nada en la Torah y existiera el Shema, estaría en la base fundamental para que un judío viva de acuerdo a la voluntad de Dios, adorando y sirviendo al único Dios verdadero, guardándose de toda forma de idolatría y haciendo lo que le corresponde. Le decía, eso solamente es una parte del Shema, versos más adelante en parte del Shema y otras porciones que son los que van guardados dentro de la Mezuzá, ¿ya? Y me llamó mucho la atención porque en realidad pues he estudiado mucho esto acerca de qué es amar al Eterno con todo el corazón, con todas estas cosas que aparecen aquí, y hemos hablado ya de eso en la comunidad. Pero esta vez mi atención se centró en la misma palabra, Shema. Shema. El versículo 3 dice, escucha pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Diga conmigo, escucha. Escucha. Ahí aparece la palabra Shema. Beshematá, dice el texto hebreo. La palabra que aparece ahí dice escuchar, escucha. Tradujeron las versiones tradicionales como oye. Las versiones judías dicen escucha. La palabra Shema en hebreo es más profunda que solamente oír, aunque se puede utilizar como oír. Y ese versículo 3 y el versículo 4 atrajeron mi atención precisamente por eso de Shema. Y aunque no sea yo necesariamente un judío, un israelita, también sé que la escritura tiene un sentido general donde se pueden aplicar ciertos principios de la escritura para todo aquel que hace parte del pueblo de Dios. Incluso en la Biblia hay mensajes para los que no son parte del pueblo de Dios, ¿ya? Para los impíos, para los pecadores también hay mensajes ahí. Pero nosotros somos también parte, tenemos herencia con el pueblo de Israel, aunque eso no signifique que seamos judíos literalmente hablando. ¿Estamos claros en eso? Yo eso lo explico una y otra vez para que tengamos esa claridad y ese equilibrio, debido a que en el pasado por desconocimiento quizás no teníamos eso bien claro, y es importante siempre tener eso como parte de nuestra fe y fundamento. Escucha Israel, Shema Israel. La palabra Shema en hebreo es una palabra que se puede traducir como oír inteligentemente. Es la palabra hebrea 80-85 en la concordancia exhaustiva Strong, que es la que más usamos nosotros en el mundo latino para traducir algunas palabras que aparecen en las escrituras. Significa oír, pero también oír inteligentemente, significa escuchar, significa prestar atención. Se puede traducir como obedecer, también se puede traducir como publicar y pregonar algo. Pregonar algo. Este vocablo aparece en todos los periodos del hebreo.
el hebreo bíblico tuvo varias evoluciones. No es el mismo hebreo con el que se escribió Génesis que el hebreo con el que se escribió el último profeta. ¿Ya? El hebreo, así como el español, ustedes se han dado cuenta que el español tiene una evolución en el tiempo. Usted hoy, el español que usted habla, no es el español que se hablaba en 1300 y pico. Usted leyera una carta escrita en el español de esa época, hoy muchas cosas le costaría escribirla. Ese proceso lo sufren todos los idiomas y el hebreo no es la excepción. Pero en todos los periodos aparece esa palabra. Y en toda la Biblia hebrea, en el Tanaj, aparece alrededor de 1160 veces esa palabra. Y eso nos habla acerca de la importancia que tiene esa palabra en la Escritura. Escucha, diga conmigo, escucha. Muchas de las veces que aparece la palabra escuchar o Shema en la Biblia está relacionada con escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, escuchar la voz de Dios. Dios está interesado en que nosotros podamos escuchar su voz. Por eso aparece muchas veces esa palabra. Por eso en repetidas ocasiones Dios le dice no solamente a Israel, sino a sus siervos, a los antiguos, a los menos antiguos. Hablaba con ellos y siempre le decía, presta atención, escúchame. Esa palabra y obedece son palabras que son constantes en la Biblia. Porque la Biblia es un libro que de tapa a tapa habla de un tema y es obediencia. Y tú no puedes obedecer si antes tú no escuchas. Aunque hay momentos, y especialmente cuando Dios fue a entregar la Torá en el Sinaí, los sabios judíos explican que hay un texto en Éxodo donde cuando Dios les ofrece la Torá, hay una parte donde el pueblo dice, haremos y luego escucharemos. Naase benishma, naase benishma, nishma, shma, shma. Habla de shma. Naase, haremos, benishma. Después escucharemos. Ya hay una concesión especial porque dicen los sabios judíos que Dios le ofreció la Torá a todas las naciones. ¿Sí? Los midrashim, que Dios le ofreció la Torá, su instrucción a todas las naciones. Cada uno sacó su excusa, pero solo el pueblo judío, el pueblo de Israel que estaba allí, dijo, haremos. No importa que no entendamos ni sepamos qué es lo que está allí, pero nosotros estamos dispuestos a obedecer. Si tú lo dijiste, lo vamos a hacer así. Y después vamos a escuchar y vamos a aprender qué significa cada una de esas cosas. Y de alguna manera yo detrás de eso veo un acto de fe. Fe ciega, podríamos decir de alguna manera. Cuando tú sepas que no sabes qué significa algo, pero Dios dijo no mienta. No sé por qué, pero lo voy a hacer. Y hay muchas cosas en la Biblia donde Dios ni siquiera explica por qué no hacer tales cosas. ¿Ya? Hay mandamientos extraños. Por ejemplo, la parashá que estudiábamos en estos días, la parashá Jucat. La parashá Jucat tiene un mandamiento, creo que es el más extraño en toda la Escritura, que la verdad nadie lo entiende. Sacamos conclusiones y todo lo demás, pero el de la vaca roja, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron eso? Una vaca roja que había que sacrificar, que coger su ceniza y todo, una cantidad de cosas para hacer purificación. Cualquiera puede pensar en un mundo donde no está relacionado con ese tipo de cosas que eso es una brujería o algo así. Es algo muy extraño. De todas maneras, el Eterno da a entender en la Escritura que Él está interesado en que nosotros podamos afinar nuestros oídos espirituales para aprender a escucharle. Y a través de escucharle podamos recibir dirección para vivir una vida conforme a su voluntad. Me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno insiste tanto en la Escritura que le escuchemos? ¿Por qué tanto habla Dios de Shema? ¿Por qué dice tanto, escúchenme, presten atención? Y veo aquí, de acuerdo al contexto, en el versículo 3 al versículo 6 de nuevo, dice, escucha pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Y dice, ¿para qué? Dice, para que te vaya bien. ¿Para qué? O sea, hay una primera cosa allí, y es que el Eterno tiene un propósito por el cual quiere que le escuchemos, para que nos vaya bien. Por eso insiste Él en que nosotros podamos estar atentos a su voz. El Eterno está totalmente convencido que Él tiene un plan para cada uno de sus hijos, judíos y no judíos. Y el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que sus hijos estemos bien. Y no se trata esto de la doctrina falsa, de la falsa prosperidad, porque a veces las doctrinas falsas surgen de una verdad. Y esa doctrina tiene cosas que son verdaderas, pero se van a unos extremos. Y la doctrina de la prosperidad te dice, Dios te quiere hacer próspero, pero la doctrina de la prosperidad no te manda a obedecer los mandamientos de Dios. Los señores que enseñan la doctrina de la prosperidad, con el mismo poder que te dicen que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar y te va a hacer todo eso, te dicen que te puedes comer una rellena, que
Que no importa que tú te comas un frichi, por ejemplo, con sangre. ¿Cómo que le llaman lo que en tu pueblo? Pepitoria, ¿ya? A ellos no les importa eso. Ellos lo que llevan, si hay un caldo de sangre guisado, ellos en el nombre de Jesús lo santifican y se lo tragan. Entonces el enfoque de ellos es que Dios te va a bendecir, pero no te hablan acerca de la responsabilidad que tú tienes para guardar los mandamientos. Pero con todo y eso quiero decirte que el Eterno quiere que te vaya bien. Tú le puedes decir eso así como con una actitud profética a tu hermano que está al lado. El Eterno quiere que te vaya bien. Mira, yo quiero que tú asimiles eso en tu corazón, porque si tú asimilas eso en tu corazón, tú no vas a ver los mandamientos de Dios como una carga para ti, cualquiera que sea. Cuando tú tienes claro que el Eterno habla y el Eterno te enseña, el Eterno te guía, es porque quiere hacerte bien, porque quiere prosperarte. Entonces te quedará fácil a ti buscar, escuchar su voz y aplicar sus mandamientos a tu vida. Él quiere que nosotros tengamos éxito en todas las cosas que emprendamos, porque a final de cuentas eso va a redundar para la gloria de Él. Cuando la gente te ve a ti bendecido, cuando la gente te ve a ti con gozo en medio de la desesperanza del mundo, cuando la gente te ve a ti fuerte a pesar de las dificultades, la gente se pregunta, ¿qué pasa con esta persona? Todo el mundo está derretido, se está acabando el mundo. Llegaron las enfermedades de Valledupar y todo el mundo desesperado. Y tú puedes estar sabiendo eso y orando por eso, pero tú no te mueres por eso. Que a todo el mundo atracan, e incluso a los creyentes los pueden atracar. Pero ¿sabes una cosa? Sobre los hijos obedientes de Dios hay una protección especial. Y tú puedes tener esa confianza cuando tú vives guardando los mandamientos de Dios. Y tú sabes que el Eterno te puede guardar, aunque pases por valle de sombra y de muerte. Algunos de ustedes viven que para llegar al barrio de ustedes tienen que pasar por un pedazo de sombra y de muerte. Si cumples la palabra de Dios, no tienes por qué tener miedo. El Eterno te guarda. Si tiene que mandar un ángel, te lo manda. El Eterno quiere que estemos bien. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 12, verso 28, anótalo, no lo busques. Dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Hashem, te vaya bien. A ti y a tus hijos después de ti. Y Dios quiere, y eso ha sido un deseo de Dios y se repite muchas veces en la Escritura, en la Torá, que te vaya bien a ti, que le vaya bien a tus hijos. Por eso es necesario que la palabra de Dios pueda ser escuchada por nosotros, que la voz de Dios pueda ser escuchada por nosotros y también nuestros hijos puedan escuchar la palabra de Dios. Y nuestros hijos tienen que aprender a escuchar la palabra de Dios en su casa, por su cuenta y por la guía de sus padres, porque también somos responsables de que ellos escuchen eso. Cuando vienen a la comunidad, si enseña el pastor Kenner, si enseña el líder fulano de tal, si enseña el que sea, si enseña Emilio allá en su clase que hace especialmente para ellos, deben estar atentos y escuchar. Si enseña el más letrado y el más iletrado, ellos deben tener una actitud para escuchar, porque el Eterno también quiere bienestar para ellos. Y espero que no se les olvide lo que hoy el Eterno le ha dicho. Yo no me puse de acuerdo con mi esposa, ni siquiera ella sabe qué era lo que yo voy a enseñar, qué es lo que estoy enseñando. Entonces necesitamos escuchar a Dios de acuerdo a lo que dice esta Escritura, para que nos vaya bien. Un pasaje muy conocido por todos nosotros habla acerca de eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Me lo pueden completar ustedes, sabios? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas y... ¿Cómo? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te lo sabes, Mafe? Cantado o como tú quieras. Pero eso no lo sabemos mucho. Y es importante que no lo sepamos. De hecho, el texto original de eso habla, recita constantemente el libro, el Sefer Torah. Recítalo, memorízalo, cómelo, trágalo. Haz como los rumiantes que se tragan la paja y la devuelven para volver a hacerle un proceso y volver a digerirlo, poder escuchar bien, poder asimilar y poder cumplir. Pero no solamente eso. De acuerdo a lo que dice allí, dice, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno, vuestro Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabe para qué el Eterno quiere que usted y yo escuchemos su voz? Para que podamos amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo lo que nosotros somos. Cuando ustedes lean una Biblia hebrea, que traducen al español, no traducen fuerza, traducen bienes o recursos. Porque el judaísmo entiende que fuerzas allí, la palabra que aparece en el texto hebreo tiene que ver con dinero, con recursos materiales. Porque al Eterno se sirve
con cántico, con el corazón, con todo lo demás, pero también se sirve cuando das para su obra, cuando no escatimas dinero para dar para su reino, no solamente en la comunidad. Su reino también tiene que ver con el pobre, con el necesitado, con tu familia, con todo lo que Dios demanda para poder hacer que la gente pueda conocerlo y que pueda vivir en su voluntad. Entonces, especialmente la Biblia muestra en este pasaje que Dios quiere que tú y yo podamos escuchar, estar atentos a su voz. Shema, ¿para qué? Para que disfrutemos de bienestar y para que aprendamos a amarlo. Y no entiendo el por qué. Yo quizás hubiera escrito la Torá, pero yo no la escribí. Hubiera dicho primero que ama y después cumple. Quizás tendrá una razón de ser eso. Por lo que se ve en el texto es primero Dios te quiere bendecir. Quizás porque cuando te bendice, tú te aferras a Él. Tú lo conoces y tú aprendes a depender de Él. El salmista decía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de todos sus favores. Como quien dice, o sea, ¿cómo me puedo yo olvidar de mi Dios, de sus mandamientos, de su palabra, si Él me da todo? La gente sensata, cuando recibe bendiciones, se enamora cada vez más de Dios. Amén. De pronto es porque la Torá fue escrita para gente sensata. Diga, yo soy sensato. Entonces, el Eterno está dispuesto a hablarnos y quiere que nosotros le escuchemos. ¿Cuántos anhelan que el Eterno les lleve a vivir una vida próspera y de bienestar? ¿Cuántos quieren vivir una vida próspera? ¿Cuántos quieren amar a Dios? Y ahí está el meollo del asunto. Yo no creo que haya ninguna sola persona que quiere vivir una vida fracasada, que quiera estrellarse contra la pared, que quiera vivir una vida pobre. Conozco algunos que de pronto no quieren amar a Dios. Los conozco y algunos los veo en las reuniones del Ministerio Puerta Esperanza. A veces es más fácil querer la bendición de Dios y no necesariamente amar a Dios. Pero la intención de Dios es que podamos hacer las dos cosas. Y yo creo al final que Dios te puede bendecir, pero si no le amas, entonces Él te restringe. A veces uno aprende a amar a Dios cuando está apretado, cuando está en dificultad. Y por eso Dios también a veces prueba. Y a Israel más adelante, en el capítulo 8 de Deuteronomio, Dios le dice, y te llevé al desierto y te hice pasar hambre, te puse a pasar necesidad, para saber lo que había en tu corazón y para ver si amabas al Señor tu Dios y guardabas sus mandamientos. Entonces a veces también Dios a través de la necesidad te enseña a amarte y a depender de Él. Y eso es bueno. El punto aquí es, y el meollo aquí está es, ¿de verdad queremos escuchar a Dios? ¿De verdad estamos escuchando al Eterno? ¿A quién estás escuchando tú? Vivimos en un mundo ensordecedor, una generación que me asusta, una generación que tiene tecnologías de todas las clases y que la comunicación cada día ha avanzado más, que hay más medios para comunicarse y sin embargo, entre más medios hay para comunicarse, cada vez la gente escucha menos a Dios. Medios que yo creo que Dios mismo ha permitido para también darse a conocer. Yo creo que fue Dios el que inspiró a una persona que pudiera hacer que en un celular de estos quepan, tengo como 14 versiones de la Biblia, con hebreo, con griego, con todo eso, que en menos de 30 segundos puedo buscar una palabra y encontrar aquí y mirar el hebreo y todo lo demás. ¿A usted no le parece que eso es de Dios? Yo creo que Dios ha inspirado eso. Biblia para niños, Biblia para adultos, Biblia para el viejo, Biblia para el feo, Biblia para el bonito. Hay de todo. La pregunta es, ¿la gente sí está escuchando la voz de Dios? Hay tanto alrededor de nosotros que la voz del Eterno se ahoga en un mar de cosas que muchas veces nosotros no aprendemos a escucharle. Hay muchas cosas, hay mucho ruido, hay muchas cosas en el medio ambiente que nos impiden escuchar la voz de Dios. Los mismos medios que Él nos ha dado para transmitir su palabra a veces se convierten en una forma de obstruir la voz de Dios en nuestras vidas. Y con eso tenemos que tener cuidado. Pero Él es un Dios de amor. Él me ama a mí y lo ama a usted profundamente. ¿Usted cree eso? Esto suena muy poético, pero es una verdad. Dios está profundamente enamorado de usted y de mí. Yo lo creo con todo mi corazón. Eso me sostiene cada día. Me ama. Me ama. Por eso me encanta esa canción que dice Dios me ama. Me siento enamorado de Dios. Hay tanto que ha hecho por mi vida. Estoy profundamente agradecido por eso. Pero no tanto porque yo lo ame, sino porque Él me amó a mí primero. Yo lo único que merezco es la condenación. Desde que nací hasta el día que me muera. Con todos los actos míos. Pero Dios me ama. Y Dios ama. ¿Cuántas veces hablabas al día con Fabio y Geraldine cuando te enamoraste de Fabio? Un poco, ¿no?
Solo cuando estaba durmiendo. Y eso a veces lo llamaba de noche. ¿Cómo estás, mi amor? Llamada de esas de 7 de la noche como hasta las 10 de la noche, donde uno ya no tiene más que decir. ¿Y qué más? ¿Y tú qué? No, bien, ¿y qué? ¿Y tú? No, aquí, escuchándote. Vete a dormir, mi amor. No, pero es que mira, cuelga tú. Pero estar enamorado, uno quiere escuchar a esa persona. Una de las características de una persona cuando está enamorado es que quiere constantemente hablar con esa otra persona, escucharla. Así sea para que le diga cosas a veces hasta triviales. Pero le gusta a uno eso. Y no solamente cuando está enamorado, cuando uno tiene un amigo. Habla con su amigo, comparte, habla y le gusta escuchar. A veces con Edison pasamos 2-3 días el viaje o tal. ¿Hey, qué? Me habla por ahí por Facebook. ¿Cómo está la cosa? Nos hace falta la parlada, la conversada. Porque nosotros hablamos constantemente, hablamos de nosotros, de nuestra familia, de los proyectos, de las cosas. Y así se desarrollan las amistades. Con mi esposa nos las pasamos hablando. Ella tuvo el privilegio de un marido que habla mucho. Ella tiene un privilegio. La gran mayoría de los maridos que tenemos en el mundo no hablan. Son unos hombres que se la pasan callados, no son capaces de decirle las cosas que sienten a la mujer. Hay más problema por los hombres que no hablan que por los que hablan. Mi esposa se ahorró ese problema, es bendecida por Dios. Nosotros hablamos y de todo, constantemente hablamos. ¿Ya? Y nuestro amor por eso crece cada día porque nos hablamos. Nos conocemos nuestras debilidades y fortalezas por eso. Y a mí me gusta escucharla. Dios quiere comunicarse con nosotros por puro amor. ¿Usted cree que Dios estaba aburrido en el universo pensando, ay, me siento solo? Voy a ser un ser humano para poder hablar con Él, me siento solo. Dios no necesita de usted ni de mí. ¿Sabe por qué nos hizo? Simplemente porque a Él le deleitó, le agradó, le interesó. Y todo el plan de Dios tiene que ver con el ser humano, con su relación y su comunicación con el ser humano. Desde el principio de los tiempos, Dios siempre ha hablado con el ser humano. Y la Biblia deja ver, y dice Hebreos, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, es decir, de Israel, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desde el principio le habló a Adán, estuvo hablando con ellos. Tenían un encuentro cara a cara con Dios, había una intimidad donde ellos escuchaban y hablaban con Dios. Cayeron, fallaron, le dieron la espalda a Dios. Con todo y eso, Dios de alguna forma busca la manera para reivindicarlos con Él. Y así Dios se va buscando hombres, personas y una nación que es Israel, a través de la cual comunicarse para ellos y para el mundo. Dios es un Dios que habla, constantemente habla. La pregunta es, si Dios habla tanto y desea hablar con nosotros porque nos ama, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos a escucharle? Te voy a hacer una pregunta para que te analices. ¿Tú escuchas diariamente a Dios? ¿Tú escuchas la voz de Dios a diario en tu vida? ¿Continuamente escuchas la voz de Dios? Y de pronto tienes Biblias, 3, 4, 5, 7 versiones. Pero te pregunto, ¿tú escuchas la voz de Dios? Quiero incomodarte con esa pregunta. Te voy a hacer otra. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? A ti en lo personal. Sentiste la voz de Dios que a ti te habló, de tú a tú. Porque Dios puede hablarle al mundo entero, a su pueblo en general. Pero a ti, a nivel personal, ¿cuándo fue la última vez que te habló? Que tú puedes decir, Dios me dio esta palabra. Que tú sentiste en tu corazón, que saltó algo por allá, que tú dijiste, eso es para mí. Eso es mi Padre hablándome. ¿Tú sabes que uno puede leer la Biblia y no necesariamente sentir que Dios le habló? ¿A alguien le ha pasado eso aquí? Entonces, que Dios hable no significa que tú y yo podamos escucharle o que tú y yo querramos escucharle. Y yo he aprendido en la vida que nuestros oídos se sintonizan con aquello que llama la atención a nuestra mente y a nuestro corazón. Se nos pone la oreja grande. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Ya que han sido resucitados a una vida nueva en el Mesías, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde el Mesías está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Otra versión dice, concentren su atención, que podría traducir tranquilamente como escuchen las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escuchen una cosa, si nuestra atención, si nuestra mirada está puesta en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo, en las cosas efímeras de este sistema de cosas, entonces eso es lo que vamos a escuchar, el mensaje del mundo.
Cuando tu corazón está concentrado en Dios, cuando tu corazón está concentrado en el Mesías y en el lugar donde Dios ha puesto al Mesías, entonces tú vas a poder escuchar lo que sale de allí, porque tu corazón y tu mente están cautivos por eso. ¿Estás escuchando más al mundo que las cosas que vienen del cielo? ¿Tu atención está más puesta en las cosas del mundo que en las del cielo? ¿Tu Biblia es una reliquia en tu casa? Hay casas donde las revistas, el Facebook, el WhatsApp y todo lo demás brilla y es el número 1, y la Biblia llena de polvo. ¿Dónde está concentrada tu atención? ¿Dónde está tu mente? ¿Usted me está escuchando? Cuando decidimos poner nuestra atención en las verdades del cielo, dedicamos tiempo a escuchar a nuestro Padre y nos dejamos instruir y nos dejamos guiar. Y entonces podemos alcanzar esa vida maravillosa que Él ha planeado para nosotros. Es algo en lo cual nosotros tenemos que insistir, así como Dios insiste. A veces cuando hablo de estas cosas suena como ir con el mismo mensaje siempre. Cada sábado, si tú te das cuenta, cada mensaje obedece a Dios. Todo lo que está en la Biblia es obedecer. ¿Sí o no? Es lo mismo. Dios está interesado en nosotros. ¿Con qué está sintonizado tu corazón? ¿Con el cielo o con la tierra? Ahora quiero decirte que no entiendas ese versículo de Colosenses como, ya que hemos resucitado tenemos una vida nueva en el Mesías, pongan su mirada en las cosas del cielo y no en la tierra. Significa que tú te la pases caminando mirando para el cielo, porque te vas a estrellar. Tú tienes que tener la mirada puesta en el cielo y los pies puestos en la tierra. Y tú no puedes abstraerte de la realidad que tú estás viviendo. Eso implica que tú puedes ver un programa de televisión, eso implica que tú puedes escuchar la noticia, eso implica que tú puedes saber cómo está el medio ambiente, pero tu atención, tu centro no es ese. Tu atención está en lo celestial, incluso tú detrás, cuando tú tienes la oreja parada, así como la fotografía que tengo allí, si se dan cuenta, si calculan la oreja que está ahí, es una oreja aumentada, adrede. Photoshopeada, para hablar de atención con el oído así grandote. Cuando tú tienes el oído afinado a escuchar a Dios, incluso tú detrás de todas esas cosas ves y hasta puedes escuchar a Dios. ¿Te le ha pasado? Cuando uno tiene el oído afinado, uno aprende a escuchar a Dios, aún en esas cosas. Pero el oído se afina primero con la palabra de Dios. Yo quiero hoy, en esta primera enseñanza, quiero ver algunas cosas contigo respecto a algunas barreras que impiden escuchar al Eterno. Algunas barreras para que tú vayas mirando a ver, quizás te puedas identificar con unas de esas. Después vamos a hablar acerca de cómo se quitan esas barreras y cómo podemos afinar nuestro oído para escuchar al Eterno y entender y discernir su voz. Y que podamos tener la satisfacción en la vida de decir, hoy escuché la voz de Dios. Tengo la certeza de que Dios habló a mi corazón. Estoy viviendo una vida alineada con la voluntad de Dios porque he aprendido, en mi comunidad me han estado enseñando a escuchar la voz de Dios. Yo aspiro que cuando termine esta enseñanza, tú salgas de aquí con la certeza de que tú puedes escuchar a Dios y sepas cómo hacerlo. Pero antes de mostrarte cómo se hace aquello, te voy a mostrar algunas barreras, algunos impedimentos, algunas murallas que pueden hacer que tu vida y la mía estén perdiendo la posibilidad de escuchar a Dios, a pesar de que estemos leyendo la Biblia, a pesar de que tengamos muchas cosas, muchos medios hoy para escuchar la voz de Dios. Porque recursos los tenemos, Dios nos los ha dado. Y quiero que te enfoques en eso. El tema no es que Dios no tiene recursos para hablarte, el tema es que a pesar de los muchos recursos, tú y yo a veces no escuchamos a Dios. Una de las barreras que impiden escuchar al Eterno se llama resistencia en el corazón. Si tú quieres escuchar a Dios, tú tienes que cultivar, diga conmigo, cultivar una mente abierta. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que estar receptivo, que tienes que ser expectante, tienes que estar dispuesto, tienes que estar abierto, tienes que estar listo. Todo en el mundo funciona así. Pasa con las matemáticas, con el inglés, con la filosofía, con lo que sea. ¿Te has dado cuenta que al profesor que menos atención le presta, esa es la materia que más mal te va? Pero cuando te gusta o el profesor o su materia, te va re bien. ¿Sí o no? A veces te gusta la materia del profesor y a veces te gusta el profesor o la profesora. Cuando uno está listo, cuando uno se da presto, tiene esa actitud, uno puede escuchar a Dios. Cuando tiene el corazón cerrado, cuando tiene el corazón que resiste a la voluntad de Dios, es difícil escucharlo. La barrera más terrible
que nos impide escuchar hablar a Dios es la resistencia. Muchas personas se resisten a la posibilidad de que Dios pueda hablarles. ¿Sabes una cosa? Si crees que Dios no te quiere hablar o no te puede hablar, adivina qué va a pasar. No te va a hablar. Y a veces el asunto no es mágico. Yo quisiera que ustedes pudieran comprender lo que yo estoy tratando de decir. Yo no sé si ustedes han visto, se han encontrado con creyentes que dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Estaba en esto y Dios me dijo, Dios me habló. ¿Sabes por qué esa gente habla así? A veces se exageran. Pero ¿sabe por qué? Porque han aprendido a abrir su corazón para que en medio de todo Dios esté hablando a sus corazones. Pero pasa a veces que nosotros ponemos una barrera que nos impide ver a Dios o escuchar más bien a Dios. Yeshua habló acerca de eso. Habló de eso como un campo y un camino. Lucas capítulo 8, versículo 5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Como trabajadores en un arado, al caminar todos los días por allí por donde están las filitas del arado, la tierra se va endureciéndose, pisotea el camino y se endurece. El campo se vuelve compacto, lo que yo le llamo el barro se puso duro. Y no me estoy refiriendo a lo que creen los santandereanos. Y la semilla, cuando el barro está duro, la semilla que cae ahí no coge profundidad. Porque el barro se pone duro, entonces la semilla no entra. Y a veces trata de germinar ahí, pero no da raíces ni nada. Y Yeshua explicó eso hablando de cuando eso sucede. Dice el versículo 12 de ahí de Lucas capítulo 8, dice, los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así pasa con el corazón endurecido. Y no te estoy hablando de los impíos más malos, te estoy hablando también de creyentes. Uno puede ser creyente y tener el corazón duro para con la palabra, por paradigmas, por teologías equivocadas, por adoctrinamiento equivocado, por muchas cosas puede la mente estar bloqueada y uno no abrir su corazón. Y hay dos características en ese tipo de caminos del que habla Yeshua. Y una es que está endurecido y que es estrecho. ¿Tú conoces personas que tienen la mente así? Que tienen el corazón duro para la palabra de Dios y que tienen la mente estrecha. Que tú le quieres explicar, le quieres enseñar, y ellos ya tienen en la cabeza. ¿Tú has escuchado esta expresión? Yo nací católico y muero católico. Así tú le estés mostrando la verdad clara con la Biblia. Los versículos así de... A mí me impresiona la capacidad que tenemos los seres humanos para enamorarnos de una religión e impedir que Dios nos hable. No me estoy refiriendo solamente al catolicismo, me refiero al cristianismo evangélico, pentecostal, al judaísmo incluso. Yo conozco gente judía cerrada. ¿Tú? Conozco mesiánicos cerrados. Porque tienen ya el corazón endurecido. Resisten la palabra de Dios. Tienen una visión estrecha de la vida, ¿ya? Sienten que Dios está encajonado en la caja de los zapatos que tienen allá en su escaparate. No sacan a Dios de allí. Entonces su corazón se endurece. No le dan una oportunidad a Dios para que les hable de una forma, sin que se rompan obviamente los lineamientos que Dios tiene en su palabra. Tienen una estructura ya fundamentada y no están dispuestos a escuchar. Y es triste eso. Y hay una tragedia para esas mentes así, porque son corazones estériles. No pueden crecer como personas. Porque han dejado que su corazón esté cerrado. Nada puede crecer allí en un terreno así. En el barro duro no puede crecer ninguna semilla. Porque aunque trata de germinar, porque Dios le pone eso, porque tiene del Espíritu, no se deja. Entonces el diablo viene y coge esa semilla y se la lleva. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que está en Deuteronomio 10, 16 y 17. No lo busque, yo lo voy a leer aquí. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Hashem vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible. Como diciendo, deja que tu corazón sea sensible. O sea, Dios siempre va a ser grande, poderoso y todo lo demás, pero sensibiliza tu corazón. Lo que me llega a mi corazón cuando yo leo ese versículo es, Dios es grande, temible, todopoderoso, Dios de dioses y Señor de señores. Como que dice, manda sobre todo. Pero tú necesitas que tu corazón sea circuncidado. Es decir, que tengas un corazón sensible. Una versión de estas populares dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. El Eterno tiene todo el poder para actuar. Pero para que tú puedas escuchar su voz, tú tienes que dejar de resistirte. Tú tienes que permitir que Dios te hable.
Obviamente hay casos en que Dios puede, yo no sé si llamarle a eso violentar tu voluntad, no sé si llamarle así, porque a veces sí veo que Dios cuando quiere hacer algo, aprieta las tuercas fuerte y por encima de lo que sea cumple su propósito. Hay un texto en Isaías 55 que habla acerca de que así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual lo envié. Porque es la palabra de ese Dios de dioses y Señor de señores que tiene poder para penetrar y llegar hasta la parte más difícil. Sin embargo, si Dios no encuentra un corazón sensible, si hay un corazón que se resiste a su voluntad, es difícil que pueda escucharle. Y lo más probable es que esa persona tenga que vivir toda la vida una vida de amargura, una vida de desperdicio, una vida donde no va a poder descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, una vida fracasada, a pesar de que tenga riquezas y cosas materiales. Que lo peor que le puede pasar a una persona es vivir la vida sin haber descubierto para qué fue que Dios realmente lo hizo, cómo encontrar plenitud en Dios, cómo tener comunión con Dios. Entonces yo quiero invitarte hoy para que analices tu corazón. ¿Qué tan abierto estás a recibir la palabra de Dios? ¿Tu corazón está cerrado? ¿Eres de los que vas a la Biblia, la abres, vuelves y la cierras porque sientes que Dios no te habla? Es muy probable que tu corazón se haya endurecido, por la razón que sea consciente o inconscientemente. Hay quizás unas calipots, unas cáscaras ahí, unas cáscaras de impiedad, unas cosas que te impiden que tu corazón sea sensible. Cuando tú tienes un corazón sensible, eres capaz incluso de escuchar el mensaje del niño más pequeño y ver a Dios allí. Las personas que tienen un corazón insensible, a veces medio escuchan cuando están frente a un erudito, lo más grande, lo que sea, porque en realidad lo que tienen es como un sentido de curiosidad, pero no necesariamente de aprender para practicar. Noto que pasa mucho eso en el camino de las raíces hebreas. Ahorita con el evento del doctor, ¿cuántos no vinieron? La curiosidad de escuchar. Dice Edison que con el evento del doctor que invitamos, ¿cuánta gente no vino? Con la intención de escuchar algo nuevo. Y fue algo nuevo lo que él trajo. Lo que está en la Biblia. Muchas de esas cosas ya las sabíamos nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Me bendijo tanto. A mí me bendijo la venida de este hombre. ¿Sabe cuántas veces he escuchado esa enseñanza que él dio acerca de las fiestas? No sé, por ahí 200 veces. Pero me bendijo más que las 200 veces que había escuchado la enseñanza. Porque mi corazón estaba abierto. Y creo que también a muchos de ustedes les caló porque el corazón estaba abierto. Porque había sensibilidad. Quizás porque sea alguien nuevo. Pero yo quiero invitarte que cada sábado que vengas, cada Beit Shalom que vengas, cada clase que vas a escuchar, de quien quiera escucharla, abre tu corazón y Dios te va a hablar. Hasta en las cosas más técnicas. A veces leo alguna parashá, una porción de la Torá, y ¿qué le saco a esto? ¿Te le ha pasado eso alguna vez? En las genealogías esas, ¿qué saca uno ahí? Pero cuando tienes el corazón abierto, hasta con un nombre de esa genealogía largotas, encuentras un nombre allí, lo buscas en hebreo y descubres cosas impresionantes. Y Dios te habla, porque hay sensibilidad al corazón. Y tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé un corazón sensible a su voluntad. Resistencia en el corazón. No permitas que tu corazón se resista a la palabra de Dios. Escúchame, esto pasa mucho con unas personas que no son creyentes, que no han tenido un nuevo nacimiento espiritual en sus vidas. Pasa mucho que tienen el corazón cerrado. Y tú les hablas desde lo más sencillo y ellos no te comprenden. Pero también pasa con los creyentes que ya tienen, que creen que saben, pero su corazón se ha endurecido para escuchar la voz de Dios. Hay gente que se llena de prejuicios. Estoy haciendo algo, yo no sé si te lo había contado. El Beit Shalom de los domingos, que es el de los más ancianos de esta congregación. Estoy comenzando a poner a enseñar a otros que no soy yo. Ya comenzó Fabio, el más joven de todos. Para eso se necesita fortaleza. Se necesita vencer las cosas de la vida, pero no decir, yo voy a aprender. Yo tengo mi corazón abierto porque algo Dios me va a hablar. Y Fabio comenzó, le puse a enseñar una de las leyes, de las 7 leyes de Noah. Y a mí particularmente me bendijo. Que Dios te bendiga, Fabio. Y que Dios bendiga a todo el que se disponga. Yo sé que no es fácil. Yo imaginaba a Fabio ese día ahí. Primer día que yo fui a enseñar y estaba el maestro mío ahí. Bueno, el primer día y hasta el último día cuando ya no tuve ese maestro. Viví asustado. Pero cuando uno dice, yo quiero ser un instrumento de Dios y se deja, Dios lo usa. Y sé que las personas que tenían su corazón abierto recibieron la clase y se fueron contentos en su corazón. Además de ver a uno de sus pollitos enseñando. Y quiero seguir propiciando eso acá. Y por eso también es importante que usted tenga su corazón abierto. En cualquier momento, usted a la persona que menos crea,
usted va a encontrar un potencial en ella. Y eso es una de las cosas que yo quiero, descubrir ese potencial que hay. Y como te lo digo, cuando tienes un corazón abierto, tú escuchas a un niñito leyendo una historieta y tú captas allí la voz de Dios. Cuando tienes un corazón que se resiste a eso, tú necesitas a un jajá. Hay una segunda cosa, que es una barrera que impide escuchar al Eterno, que se llama las muchas ocupaciones, el demasiado trabajo. Algunos creyentes no dedican tiempo para escuchar lo que el Eterno quiere hablarles, y de esa manera su corazón también se endurece y sus oídos espirituales, y no puede escuchar a Dios. Ocupaciones que producen carga y estrés de la vida. ¿Quieres ir conmigo por un momento a Lucas capítulo 10, verso 38 al verso 42? Lucas capítulo 10, verso 38 al verso 42. 38 al 42. Aquí está el maestro de maestros, al que todos querían escuchar, Yeshua. Dice el verso 38, aconteció que, yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba Miriam, María, la cual, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Verso 40. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Casi como insultando a Yeshua. Tú te estás dando cuenta, ella está sentada ahí contigo escuchando la Torá que le estás enseñando y a mí me tiene trabajando aquí. Hasta insultado terminó el maestro. Dice, dile pues que me ayude, que no se afloja. Verso 41, respondiendo Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué texto? ¿Qué mensaje? Dos personas en una misma familia, en una misma casa y ambas amadas por el maestro, amigas del maestro. Marta, Miriam y su hermano Lázaro eran amigos, muy amigos de Yeshua. Al punto que yo considero que cuando la Biblia habla del discípulo amado de Yeshua, creo que habla de Lázaro. Yo estoy convencido de eso. Aunque la tradición no lo enseña de esa forma, yo creo que Lázaro era ese discípulo amado del que habla Juan, Yohanan. Lo amaba mucho. El único personaje por el cual Yeshua lloró cuando se murió fue él. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? A los demás, él iba y consolaba y todo lo demás, y al que podía lo resucitaba. Sí, la hermana le dice, el que ama está enfermo. Él tiene una relación cercana con ella, al punto que algunos locos, desquiciados, dicen, le atribuyen que ellas eran mujeres de Yeshua. No eran ninguna mujer. Había una ahí de esas dos hermanas que eran de la misma casa, que eran de la misma familia, que tenían de alguna manera cercanía al maestro. Pero una de ellas, cuando su maestro llegaba a enseñarle Torá a la casa, hacía como todos los hombres y todas las personas en Israel cuando se sometían al liderazgo de un rabino, se sentaban a escucharlo. No crean que se le arrodilló para adorarlo ahí. No, estaba escuchando la enseñanza de Torá que estaba enseñándole su maestro. Si han leído un texto que dice que Rabí Shaul vivía sentado a los pies de Gamaliel, sentarse a los pies es tener esa intención, ese cuidado de escuchar. Shema, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué me va a decir? Yo quiero preguntarte una cosa, ¿tú quién eres? ¿Marta o Miriam? Espiritualmente hablando. ¿O eres Lázaro que estás muerto? Tú puedes ser de esta misma casa espiritual, tú puedes ser de esta familia, de esta comunidad. Sin embargo, vas a ver que algunas personas tienen mejor vida, que algunas personas viven más contentas, que a veces tú eres amargado y tú dices, bueno, ¿y por qué están como tan embobados con lo que están enseñando ahí? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué llora? ¿Por qué cada cosa? Yo me he dado cuenta que hay gente así. Aquí casi no los he visto, pero yo conozco gente así que está pendiente del otro. Todo lo que dice aquel lo pone a llorar, todo lo que dice se ríe. Ay, ¿el de qué se ríe? Y él les molesta a esa gente que está concentrada en el mensaje, que está metida en la película, les incomoda, porque tienen un corazón duro. En este caso, no tanto era de un corazón duro, era de una mujer que el centro de ella no era escuchar la voz de Dios que venía a través de Yeshua, del maestro, sino ocupada. Lo más probable es que ella estaba interesada en que llegó el maestro, hay que hacerle un juguito de mango, una licuadora, echarle leche deslactosada. Y organizarle las cosas para que el maestro se sienta contento, una tacita de café, aquí especulando.
No sé si eso existía por allá. Para atenderlo, seguramente para atenderlo. Atender a tu maestro de Torah. Y bueno, no sé si había mucha gente en la casa, total, pero y era malo que ella estuviera haciendo aseo, y era malo que estuviera preparando seguramente el almuerzo, quizás para que cuando se termine la clase todo el mundo tenga que comer. No era malo, pero todo tiene su tiempo, amigos. Yeshua era un hombre ocupado. Yeshua se la pasaba todo el tiempo caminando, enseñando Torah, sanando enfermos, haciendo estas cosas. Y tú sabes que tu maestro llega a tu casa, tú estás dando virola por todos lados, dando vuelta por todas partes para tratar de atenderlo, pero al final no escuchas lo que tu maestro te quiere decir. Las prioridades se invierten. Las muchas ocupaciones nos pueden hacer perder la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Ten cuidado con eso, es un enemigo peligroso. Un enemigo peligroso que te puede sacar de la fe. Que pasa el tiempo, te ocupas, ya tú no tienes tiempo para venir a un Beit Shalom a escuchar. Ya tú no tienes tiempo. Miren, me he dado cuenta de algo y les voy a regañar. Y me parece triste. Cuando nosotros comenzamos, yo me acuerdo que casi cada persona que venía a la congregación, cuando no podía venir, se conectaba por la radio o buscaba después la enseñanza. Yo me he dado cuenta que eso es historia patria. La gente a veces no viene y ni siquiera se preocupa. ¿Qué dijeron en la comunidad? Y quiero decirte una cosa, hay mensajes, cada mensaje que aquí sale, es un mensaje que te sintoniza con lo que Dios está haciendo, con la directriz que Dios está dando. Para cuando nosotros vamos a enseñar, oramos, ayunamos, buscamos al Eterno. Edison ha estado en unos días de ayuno, yo he estado en unos días de ayuno buscando al Eterno. Ahora que yo vine a enseñar sobre esto, ahora rato antes de enseñar me dijo, tengo pendiente algo, tal, y está muy conectado con esto que yo estoy diciendo. El Eterno nos está guiando. Y tú te pierdes de la guía del Eterno cuando tú no estás involucrado en eso que el Eterno está diciendo. A partir de este tipo de cosas se crean plataformas en donde si tú te montas en esa ola espiritual, tú surfeas con la fe y tú sabes para dónde va esta comunidad y te haces parte de y te identificas con lo que está pasando y eso hace que fluya el Espíritu en medio de nosotros y que sea algo diferente. ¿Me estás escuchando? Shema, no dejes que te lo cuenten, ven y participa. Escucha, yo no soy Yeshua. Ninguno de los que enseñamos aquí somos, pero tenemos su Espíritu y buscamos a nuestro Padre Celestial para que nos guíe. Y tú puedes tener la actitud de Marta, puedes tener la de Miriam. ¿Cuán cargado estás? ¿Estás desenfocado? ¿Desenfocada? ¿Ya no te importa sacar el tiempo para llevar tu vida devocional, para hacer tu oración en la mañana? Pues entonces lo busca en la noche, búscalo a mediodía, busca la forma de lo que sea. Hay sensibilidad en el corazón. Deja que Dios te haga sensible a su voluntad y creces, te lo digo. Edison, yo tengo un par de discípulos que los quiero mucho. Yo los quiero a todos, los quiero mucho y es un pastor precisamente. Cada clase, él ahorita le toca trabajar secularmente porque ha tenido que trabajar. La comunidad no ha respondido como debe ser y él le toca trabajar. Trabaja y es celador en la alcaldía. Y él desde allá de ese lugar donde está no tenía cómo y se consiguió un celularcito así, marca Acme. Y se conectaba allá por Zoom para las clases que damos virtuales. Ahí entraba. A veces con unos ruidos, todo carro y avión que pasa por ahí se oye en la clase. Pero no importa, ahí. Dejó de asistir porque ya no puede estar, ya le quitaron el wifi que había cercano. En la torre donde le toca vigilar. El triste me escribe, por favor ayúdeme, mándemelos. Y yo se los mando. Yo me doy cuenta cuando la gente los descarga. Los descarga todos. Y me escribe, pastor y esto, pastor y aquello. Y me pregunta, el hombre está metido en la película. Aunque no estaba en vivo allí, se preocupó. Eso es una persona que está. Entonces crece espiritualmente. Y Dios le habla y le enseña. Tiene una humildad para recibir el mensaje. Yo digo, si todos fueran así. Y quiero que sepan que no se trata de nosotros. Hay que ser sensible. Ese es un pastor que conoce la palabra. Que estoy seguro que sabe, creo que más que ustedes todos. Pero él se siente a escuchar su maestro. Yo soy creo que la mitad de la vida de él. De antigüedad. Yo soy mucho más joven que él. Y me escucha. Y presta atención. Y las cosas que le enseño, que le digo, con humildad las recibe. Y discierne. Y le va bien. Qué bueno que pudiera todo el mundo tener esa actitud. Y si no lo tienen todos los de allá, por lo menos que la gente de aquí pueda tener eso. No porque se trate de mí, no porque se trate de Kenner Ospino, porque se trate de la palabra que Dios puede hablar. Porque Dios pudo hablar a través de una burra. ¿Usted me está escuchando? Se leyó la Parashá Balak. Dios puede hablar a través de una burra.
Yo podría ser un burro, pero si Dios le place hablar a través de mí, escúchelo. ¿No le parece? Diga amén, amén burro. No mentiras. Una más, el ruido de este mundo. Otra barrera que impide escuchar al Eterno es el ruido de este mundo. El mundo es ruidoso y grita alto y no le da vergüenza publicar sus tonterías. ¿No le da miedo? Causa homosexual, soy gay y pueden seguir. Vi una noticia ayer. Hicieron una marcha del orgullo gay. Llevaban niños en la marcha, vestidos de nenas, de chicas con faldas. Vi una noticia que esos niñitos que alcanzaron a aparecer en esa marcha influenciaron como a 55,000 niños más para que salgan del closet y se muestren gay y se vistan como los gays. El mundo alza su voz y los niños escuchan, incluso hijos de creyentes. El mundo dice cosas todos los días de modas, de cosas que salen. Y muchas veces nosotros, por estar concentrados en el ruido del mundo, eso nos impide escuchar la voz de Dios, que a veces no grita alto, a veces la voz de Dios es suave y apacible. Tienes que a veces hacer un esfuerzo para poder escucharla. Él a veces, un silbo apacible, tú tienes que estar sintonizado para ver si escuchas. A veces parece que fuera más difícil escucharlo a Él, porque afuera hay más ruido. Ve conmigo a Romanos 8, del 5 al 9. Dice Romanos 8, del 5 al 9. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne o le ponen atención a las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, del Ruach, los que se dejan guiar del Espíritu de santidad, en las cosas del Espíritu, el Espíritu es el Eterno. Dice el versículo 6, el ocuparse de la carne o de las cosas del mundo o del ruido del mundo es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Shalom, plenitud, gozo, esperanza, vida. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne, los deseos o los propósitos de la carne, del Yetzer Hará, de la inclinación al mal, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Torá, a la ley de Dios. No están de acuerdo con eso, ni tampoco pueden. Las cosas del mundo no se pueden ajustar a la voluntad de Dios. Verso 8, y los que viven según la carne, los que viven según el Yetzer Hará, según la tendencia pecaminosa que todos tenemos dentro, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, por fe, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Sencillo. Si no eres una persona espiritual, probablemente no tengas el Espíritu de Mashiach. Si no tienes el Espíritu del Mesías, lo más probable es que no eres de Dios. Porque lo que nos une a nosotros a Dios es el Espíritu de Mashiach que está en nosotros. Cuando decidimos por fe poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, en sus méritos, en su enseñanza, en su obra. ¿Con qué están sintonizados tus oídos? ¿Qué estás escuchando? Hay personas que están sintonizando tan fuerte su mente y su corazón con los que el mundo le ofrece, que no tienen ningún interés por escuchar la voz de Dios. Y eso no es para nada bueno. ¿Tú quieres tener prosperidad? ¿Tú quieres tener vida y paz? ¿Tú quieres tener eso que dice la Escritura para que te vaya bien y seas próspero y en todo lo que emprendas te vaya bien? ¿Quieres amar a Dios con tu corazón, con tu alma, con tus recursos? Y como consecuencia de eso que tengas una vida plena. Tú y yo necesitamos aprender a escuchar a Dios y a quitar todos los obstáculos, todas las barreras que nos están impidiendo escuchar a Dios de nuestras vidas. Te invito para la próxima y escuches una parte que te va a interesar mucho para que aprendas junto con nosotros a escuchar a Dios, a discernirlo mejor y que tu corazón sea sensible y se pueda ver ese brillo en tu vida, se pueda ver esa gracia que aumenta cada día en ti, que el mundo lo pueda ver, que en tu oficina puedan verlo, que tus amigos del colegio puedan verlo, que tus amigos de la universidad puedan verlo, que a la gente que te rodea, tus vecinos puedan verlo, que tú puedas proyectar eso, porque el Eterno es feliz cuando ve que su hijo, que es su deleite, que es su agrado, está bien. ¿Amén? Tú eres quien sabes cómo está tu corazón. ¿Qué tan sensible es tu corazón al Eterno? Date unos segundos allí para pensar un poco acerca de cómo estás. ¿Será que hay mucho ruido en tu vida?
¿Será que hay resistencia en tu corazón? ¿Será que te has ocupado demasiado? Tienes muchos quehaceres. Tienes muchas cosas que quizás te quitan la posibilidad de escucharle cada día, de tener comunión con Él, de tener comunión con su palabra. ¿Sabes? Si estás bien, puedes estar mucho mejor. Porque el Eterno quiere verte bien. Quiere verte bien. Incluso detrás de cualquier cosa negativa que pueda pasar en tu vida, tú puedes estar bien, sentir dicha, estar contento, tener felicidad. Ponte a cuentas allí con tu papá, con tu Padre Celestial. Dile que te ayude. Quizás son las ocupaciones, quizás el ruido de este mundo, quizás tu atención puede estar puesta en las cosas del mundo. Han logrado tener una prioridad en ti. Pero hoy el Eterno te dice: escucha y cuida los mandamientos. Escucha mi voz para que se incremente la bendición en ti. Es una buena oportunidad para emprender una nueva estrategia, para comenzar a escuchar la voz del Eterno, para disfrutar de esa voz maravillosa que puede hablarnos cada día, que puede guiar nuestros pasos, para que ya no fracasemos más, para que podamos tomar decisiones sabias, para que podamos encontrar la bendición de Dios, la bendición del cielo. Oro para que el Eterno, mi Dios, traiga a esta comunidad un sentir nuevo, una renovación en nuestros corazones, para que seamos esos adoradores que dice su palabra. Familias de las naciones vendrán, regresarán, retornarán a su corazón y le adorarán y le servirán y se saciarán en la mesa del Padre. Eterno nuestro Dios, haz que nuestros corazones sean corazones de carne, corazones sensibles a tu voz. Y ayúdanos. Trae un despertar, quita los obstáculos, cosas espirituales que impiden que tu pueblo, que tu pueblo, escuche tu voz. Shema, Shema Israel. Shema Edison, Shema Joselina, Shema Aura, Shema Martín. Escucha. Cada uno de nosotros estamos llamados a escucharle y a disfrutar de su bienestar. Gracias. Gracias porque tú eres bueno y nos enseñas con amor para que podamos, Señor, para que no seamos condenados con el mundo, sino que disfrutemos de lo que tienes preparados para nosotros aquí y ahora y en el mundo por venir. Gracias. Muchas gracias. Que este pueblo tuyo sea muy bendecido para tu gloria y para tu honra. Amén. Ve, amén.